Vamos a comenzar con el segundo problema de cinemática de la relación, que ya será un poquito más complicado que este primer problema que hicimos. El segundo problema nos dice lo siguiente: la posición de una partícula en cada instante t viene dada por el vector de posición, que me lo da en forma vectorial, r igual a bt cuadrado y más j más ck metros, siendo b y c dos constantes positivas. Determínese componentes intrínsecas de la aceleración y explicar razonablemente qué tipo de movimiento presenta la partícula, así como la ley horaria del movimiento y el espacio recorrido entre los instantes t igual a 1 y t igual a 6 segundos. Muy bien. Nos dan la ley horaria, ¿no? Nos dan el vector de posición r de la partícula, de modo que podemos bien trabajar vectorialmente, o bien sabéis que si nos dan el vector r, vector de posición, como bt cuadrado y más j y ck metros, sabéis que, deberíais saber que esto, bueno, aquí no se ve bien porque está sacado factor como 1, pero bt cuadrado en este caso, como es i y es j, bt cuadrado es tanto i como j, una de ellas es la posición x, esta es x, la i latina, esta es i, y este de aquí, este movimiento de aquí, pues sería el movimiento en z. De modo que esto mismo se puede expresar, porque siempre es más cómodo para individualizarlo, como una x del tiempo, que sería bt cuadrado, una i del tiempo, que sería bt cuadrado, y una z en función del tiempo, que sería simplemente c. ¿De acuerdo? Serían las ecuaciones paramétricas. Muy bien. Me da igual trabajar de una manera que de otra, ¿vale? Como os he comentado. Bien, en primer lugar, hemos dicho que nos piden las componentes intrínsecas de la aceleración. ¿Cómo se hallan las componentes intrínsecas de la aceleración en cinemática? Ya sea bidimensional o tridimensional, como es este caso. Bien, tenéis que tener en cuenta que cuando una partícula se mueve, en su movimiento, por ejemplo, cuando la partícula se encuentra en este punto, por lo general tendrá una aceleración que no tiene por qué ser tangente a esa curva de trayectoria, como sí lo tiene que ser la velocidad. Es decir, la tangente esta es importante, esta línea es importante porque la velocidad está sobre esa línea, que sería la componente, el eje tangencial. Igualmente hay otro eje perpendicular, ¿no?, que es el eje normal. Entonces la aceleración de una partícula, que es un vector a, bueno, pues podemos decir que tiene dos componentes, una componente según el eje t y otro componente según el eje n, que están ligados al movimiento de la propia partícula, porque tened en cuenta que estos ejes nt, cuando la partícula se encuentra aquí, por ejemplo, pues el n y el t, pues ya veis que están en otra dirección, ¿vale? Tienen otra orientación. Pero bueno, el vector a se puede descomponer perfectamente aquí en dos componentes, a sub n y a sub t, ¿de acuerdo?, que serán las componentes intrínsecas de la aceleración. Pero no deja de ser cierto que igualmente yo puedo siempre pensar que estoy trabajando en un sistema de referencia XY. Este sistema de referencia es fijo, ¿vale? No ocurre, es muy importante porque
El sistema NT intrínseco a la partícula, ligado a la partícula, es variable, es un sistema de referencia que va cambiando con el movimiento. Sin embargo, los ejes X, Y, en este caso también sería Z, ¿no?, cartesianos, son fijos. Es decir, los vectores I, J y K son constantes, son vectores unitarios constantes. Eso significa que no admiten derivadas, ¿vale? Su derivada sería 0. Por eso es muy fácil derivar R para obtener V, porque la derivada de... En realidad yo tengo que hacer la derivada de, imagínate, CK. Tengo que hacer la regla del producto. Derivada del primero por segundo sin derivar, más primero sin derivar por derivada del segundo. Lo que pasa es que siempre que haga primero sin derivar por derivada del segundo, ese segundo va a tener derivada 0. Por tanto, siempre se va a ir, y entonces normalmente pues lo que se hace es inmediatamente derivar esto y esto, que son las tres componentes, ¿no?, las componentes X y Z del vector de posición. Bueno, pues como decía, como esto tiene un sistema de referencia X y Z, bueno, pues esta aceleración, para hacerlo más simple, voy a simplemente hacerlo en un plano, siempre va a tener también una descomposición en un eje horizontal y un eje vertical, siempre que sea bidimensional, ¿vale? Tridimensional es más complicado de dibujar, pero el concepto es el mismo. Entonces esto sería el vector A, y tendría una componente, aquí sería hacia abajo, que sería una componente vertical A sub I, y aquí una componente horizontal que sería A sub X. Y entonces es muy importante el concepto de invariante. ¿Vale? ¿Qué es invariante? Bueno, porque no varía, ¿no? ¿Y qué es aquí el invariante? Pues para lo que nos interesa, el invariante es el módulo de la aceleración, ¿vale? La aceleración, el vector aceleración, depende cómo lo mire, ¿vale? Si lo miro en el verde, fíjate las dos componentes que tiene, y si lo miro en el rojo, fíjate las dos componentes que tiene. Son totalmente distintas. Sin embargo, en ambos casos, tanto A sub X y A sub Y como A sub T y A sub N son sistemas ortogonales, el cartesiano y el intrínseco, por tanto se puede hacer Pitágoras para calcular el módulo de A, y el módulo de A no puede cambiar en función de cómo yo lo mire, ¿vale? O sea, si tú coges una barra de hierro, el palo de una fregona, un lápiz, lo que sea, da igual cómo lo mires, siempre mide lo mismo, ¿vale? Si lo estoy mirando de frente me parece más largo, si lo estoy mirando de otra manera me parece más corto, pero en realidad es una sensación mía, la longitud es invariante. Entonces, ¿cuál es la manera de afrontar estos problemas para calcular las componentes intrínsecas de la aceleración? Bueno, pues vamos a ir desarrollándolo. Definición. Definición física. Hay otra manera matemática de hacerlo, que si queréis os lo comento, pero físicamente tiene más sentido el concepto de aceleración tangencial como derivada del módulo de la velocidad con respecto del tiempo. Es decir, la aceleración tangencial mide los cambios en la rapidez, ¿vale? Y esto es lo que la gente entiende por acelerar. Casi todo el mundo, cuando se habla de acelerar, todo el mundo piensa en esto, en cambio de rapidez, en correr más o correr menos, ¿vale? Y para hallar esta aceleración hay que calcular la derivada del módulo de velocidad con respecto al tiempo. Sin embargo, la aceleración normal es una aceleración que no está ligada a cambios, sino que es simplemente el módulo de la velocidad al cuadrado partido el radio de curvatura de la partícula en el instante en que yo quiera saber cuánto vale la aceleración normal. Y el radio de curvatura, esto precisamente va a ser una cosa que yo difícilmente conozca, no sé que el movimiento sea circular, por ejemplo, ¿vale? De modo que este camino es incompleto para yo poder calcular el módulo, o sea, las
componentes intrínsecas de la aceleración. Sin embargo, yo sí puedo calcular las componentes cartesianas. De la aceleración. ¿Cómo? Pues pasando por, primero, velocidad, que es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo, y el siguiente paso, aceleración, sería derivada del vector velocidad con respecto del tiempo, ¿vale? Y esto lo vamos a hacer paso a paso. Como tenemos ahí arriba tenemos las ecuaciones parametrizadas ya, bueno, pues directamente Vx va a ser la derivada de x con respecto del tiempo, es decir, 2bt. Vi va a ser la derivada de i con respecto del tiempo y por tanto va a ser también 2bt. Y vz va a ser 0 porque la derivada de z con respecto al tiempo es 0 porque z es constante, era constante. ¿Vale? Y el siguiente paso pues sería la aceleración. La componente x de la aceleración sería la derivada de la componente x de la velocidad. ¿Vale? En lo sucesivo, cuando nos refiramos a esto, la derivada con respecto al tiempo significa un puntito arriba, ¿vale? Es decir, que vx y x punto es lo mismo. E igualmente la derivada con respecto al tiempo de v es la derivada de x punto con respecto al tiempo, y eso se denomina por x dos puntitos porque es una segunda derivada, ¿vale? Como notación más simple y ahorrarnos muchas letras. Entonces, a su x la derivada de eso, que sería 2b. A su y sigue siendo la derivada de vi, me lo ahorro ya, ¿vale? Es 2b. Y a z sigue siendo 0. Perfecto. Entonces ya tengo la aceleración vista de una manera y la aceleración vista de otra. Fijaos que en forma cartesiana, como los ejes son fijos, no hay problema. Aquí no se ve, pero el problema viene en el desarrollo teórico de cómo se obtienen las componentes intrínsecas, ¿vale? Entonces aquí no hay problema y se puede obtener. De modo que aplico la invarianza. Bueno, todavía no, tengo que calcular a sub t. Componentes intrínsecas. Pues empezamos por a sub t, que sabemos que era, hemos dicho arriba, la derivada del módulo de la velocidad, pero yo no conozco el módulo de la velocidad, pero lo puedo hallar porque el módulo de la velocidad es también lo sucesivo. Cuando nos refiramos a magnitudes vectoriales le ponemos el vector, y magnitudes escalares pues nos ahorramos también tantas barras, ¿vale? Vamos simplemente a llamarlo v. Sería la raíz cuadrada de el cuadrado de cada una de las componentes al cuadrado, ¿no? La suma del cuadrado de cada una de las componentes. Y esto sería, pues si fijáis, esto y esto es lo mismo, y esto es 0, por tanto esto no hay, esto es 0, y esto es lo mismo, al cuadrado se va, bueno, pues te queda, si no me equivoco, 2bt y 1 y 1, pues me queda la raíz de 2, ¿no? Porque esto se puede sacar factor común, ¿no? 2bt al cuadrado más 2bt al cuadrado son 2 veces 2bt al cuadrado, ¿vale? El 2 se queda dentro y yo el otro conjunto que está al cuadrado se va fuera. Y me quedaría esto, que sería la rapidez, que es función del tiempo. Y esto ámbito derivada, por tanto, la aceleración tangencial, que hemos dicho que es la derivada de la rapidez, ¿vale? Distinguir siempre entre rapidez y velocidad cuando se habla, porque si no es un lío. Sería la derivada de eso. Entonces, como es función del tiempo simplemente lineal, pues esto sería 2b raíz de 2 metros por segundo al cuadrado. Además, me queda que es constante. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo todo menos una. Entonces la invarianza del módulo de la velocidad implica que
la raíz cuadrada de a sub n cuadrado más a sub t cuadrado, que sería el módulo de a visto en intrínseca, tiene que ser igual a la raíz cuadrada de a sub x cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado. Y bueno, como esto está son dos raíces y dos raíces son iguales, es porque lo que hay dentro también son la misma cosa, ¿no? Entonces la raíz puedo obviarla y simplemente me queda de aquí que a sub n al cuadrado pues es a sub x al cuadrado más a sub y al cuadrado más a sub z al cuadrado menos a sub t al cuadrado. Es decir, que a sub n al cuadrado es a sub x al cuadrado, que es 2b, a sub y al cuadrado, que es 2b, ¿vale? Entonces 4b cuadrado más 4b cuadrado, es decir, 4b cuadrado 2b se puede haber puesto, ¿no? A sub z es 0, por tanto esto es 0, menos a sub t al cuadrado, a sub t era eso, por tanto menos a sub t al cuadrado sería 4b cuadrado y por 2 8, 8b cuadrado, y fíjate tú que sale 0, por tanto a sub n resulta que vale 0, ¿vale? Bueno, pues las componentes intrínsecas de la aceleración, componentes intrínsecas, pues serán a sub t, que es 2b raíz de 2, y a sub n, que es 0. Esto implica, como esto se define como el módulo de la velocidad al cuadrado partido de la de curvatura, si esto vale 0, es bien. Es porque bien v vale 0, que significaría que está en reposo y no se mueve, claro. Entonces, pero esto en este caso es absurdo porque se está moviendo, porque tiene velocidad. Y la otra condición, ¿cuál es? Para que un cociente sea 0, pues que ρ sea infinito. Y si ρ es infinito, una curva, un ρ pequeño es mucha curva, conforme la curva se va haciendo cada vez más amplia, el ρ se va haciendo más grande, y un ρ infinito se corresponde a una recta. De modo que lo que nos pedían de razonar, el razonamiento es que el movimiento es rectilíneo. El movimiento es rectilíneo. De modo que aquí tenemos las componentes intrínsecas de la aceleración y la clasificación del movimiento que calificamos como rectilíneo, ¿vale? Como tiene aceleración, ¿verdad? Porque la aceleración no es cero, ¿vale? La aceleración tangencial existe y es constante, ¿vale? Entonces, como la aceleración es constante, es además uniformemente acelerado. Esta palabra es muy importante: movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿vale? Muchas veces cuando te preguntan, oye, ¿por qué esto, qué ocurre con tal? Muchas veces, ya lo veremos, la respuesta es porque el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado o rectilíneo uniforme, ¿vale? Depende, pero una parrafada, lo que quiero decir, el concepto es que una parrafada se simplifica con esta palabra, con MRUA o MRU, ¿vale? Muy bien. El apartado B nos pide la ley horaria del movimiento. Bueno, la ley horaria del movimiento me la da en realidad, ¿vale? No hay mucha historia. Si queréis, esa es la ley horaria porque depende del tiempo. Sí se podría hallar la trayectoria, la ecuación geométrica. Y esto hay que eliminar el tiempo
de la ecuación paramétrica del movimiento, o ecuaciones paramétricas. Como tenía que, en realidad x e y me salían que era lo mismo, ¿no? Pues x es igual a y, ¿vale? Y en el otro, en z, no hay tiempo, por tanto ya está, estas serían las ecuaciones, ¿no? Es decir, que el movimiento ocurre siendo x siempre igual que y en una z constante. Es decir, si yo lo quiero representar eso, que no es fácil siempre representarlo en un plano x y z, bueno, pues si lo queremos hacer así, x y z, para que se vea mejor, bueno, pues esto significa que en un plano z igual a constante, que sería un plano tal que así, en este plano, por ejemplo, el movimiento es un movimiento tal que x es igual que y. Un movimiento x igual que y es un movimiento, este punto tendría yo que saber dónde está este punto proyectado del origen. Vamos a suponer que este punto es un punto del eje z interceptar plano, pues sería un movimiento así rectilíneo, ¿vale? Si lo paso para abajo, se vería así la proyección. Esta recta de aquí que he dibujado, le voy a poner en verde. Esta recta, verde así, sillón. Esta recta que yo he dibujado aquí, en la sombra, sobre el plano x, y cualquier x tiene que ser igual a cualquier y, ¿vale? Esto es x, esto sí. Vale. Bueno, aquí me he salido del plano, ¿no? Pero bueno, se entiende que quiero decir el rojo que está en ese plano. Muy bien. Decíamos el apartado B. Espacio recorrido entre los instantes t igual a 1 y t igual a 6. Vale, sabemos que el movimiento rectilíneo se da sobre una recta. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque las ecuaciones que tenemos son de posición, y no es lo mismo posición que espacio, ¿vale? A veces es lo mismo, y eso lleva muchas veces a confusión a mucha gente. No es lo mismo posición que espacio recorrido, evidentemente, claro. ¿Qué diferencia hay y cómo se aborda esto? Bueno, pues tened en cuenta que si yo tengo aquí una referencia, porque las posiciones se miden a partir de una referencia, si esto es una posición, pues ya está, significa que yo estoy ahí. Si pasa de la posición 1 a la posición 2, bueno, pues si no pasa nada raro en medio, es decir, si yo no he cambiado, no he dejado de ir hacia allá, evidentemente esto será el espacio recorrido entre 1 y 2, que será evidentemente si esto se mete para acá, este es el eje X positivo para allá, pues entonces esto de aquí será la posición que ocupa en 2, y esto de aquí será la posición que ocupa en el instante 1. Por tanto, evidentemente esto será x2 menos x1, ¿vale? Y el espacio recorrido en realidad me da igual ir para adelante que para atrás, es decir, que esto en realidad lo debería poner en valor absoluto, por si me sale negativo siempre tengo que ir acumulando, ¿vale? Si yo me doy la vuelta no me quito distancia recorrida, ¿vale? Acortaré mi posición al origen, pero no la distancia, ¿vale? Esto no está al cuadrado, ¿vale? Significa punto 2 punto 2, este es el punto 1. Pero claro, aquí no debo de hacer nada raro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy en el punto 1, ¿vale? Y acabo en el punto 2, pero me he saltado que el punto 2 puede estar aquí, pero yo me he podido dar la vuelta, ¿vale? Bueno, pues entonces eso no es la distancia recorrida. Hay que sumarle esto y esto, la ida y la vuelta, ¿vale? Bueno, y eso solamente ocurre cuando me doy la vuelta. Bueno, pero eso es muy fácil de detectar, porque para darme la vuelta, ¿qué tengo que hacer primero? Pararme. Luego me tengo que preguntar si en algún momento yo me he parado, ¿vale? Si en algún momento me he parado. Muy bien. Bueno, tanto Vx como Vy son iguales, ¿no? Si yo le pregunto a Vx que cuando vale 0, ¿qué me responde?
como esto era, quiero recordar, 2bt, ¿vale? El 2 no puede ser 0 porque es 2. La b una constante se entiende que es distinto de 0, por tanto, ¿qué me queda? Que solamente estoy parado cuando te vale 0, tanto en x como en y, ¿vale? Muy bien, pues entonces significa que, bueno, que aparte del instante inicial nunca me he parado. Si no me he parado nunca, nunca me he podido dar la vuelta. Por tanto, aquí sí puedo hallar el espacio recorrido como una diferencia de posiciones. Por tanto, el espacio recorrido entre el instante t igual a 1 y el instante t igual a 6, pues simplemente es el valor absoluto de lo que valga x para t igual a 6 menos x para t igual a 1, ¿vale? Las cosas no son tan fáciles muchas veces como parecen. Por tanto, el espacio recorrido es bueno, x no, porque el movimiento no es en el eje x, ¿vale? Es rectilíneo, pero no es en el eje x, ¿vale? Este sería el concepto, ¿vale? Pero no puedo hacerlo así. Tengo que hacerlo con r, ¿vale? Porque r sí me tiene me contemplan los dos movimientos. Podría hacerlo en x, después en y, hacer el módulo, ¿no? Tal, pero bueno. Este es el concepto importante, que tiene que ser el concepto, ¿vale? Pero sobre la recta que se mueve, no sobre el eje x. Bueno, si lo queremos hacer bien, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que si, como el movimiento es plano en realidad, este es el eje x, este es el eje y, sabemos que el movimiento es en esta recta, ¿no? Evidentemente el vector de posición r a marcar posición 1, posición 2, lo hemos dicho antes aquí, este sería el vector r1 y allí estaría el vector r2, ¿vale? Entonces el espacio recorrido es el módulo de la posición, el módulo de r en la posición 2 menos el módulo de r en la posición 1 en valor absoluto, ¿vale? Es decir, que el espacio recorrido sería r en el módulo de r en la posición 2. Bueno, para hacer esto necesito el módulo de r en la posición 2. En la posición 2, que sería para t igual a 6. Para t igual a 6 segundos. Bueno, pues r era bt cuadrado y c. Pues sería la raíz cuadrada de b cuadrado, t cuadrado es el 36b dos veces más c cuadrado, ¿de acuerdo? Y el módulo del vector de posición en el caso 1, que es para t igual a un segundo, ¿no? Decía 3,6, es la raíz cuadrada de bt cuadrado, pues sería, bueno, 36b cuadrado, perdón, porque es esto al cuadrado, ¿vale? Sería bt cuadrado, no, esto está mal, ¿vale? Porque como no lo tengo delante, no lo pongo aquí, ¿vale? X era igual que y bt cuadrado, ¿vale? Eso eran los valores de x y. Entonces es bt cuadrado sería 36b y eso al cuadrado, ¿vale? Sería 36 al cuadrado por t al cuadrado. Esto otra vez, es decir, que esto por 2 y esto más c cuadrado. Y el módulo en R1 sería, pues bt cuadrado sería b, porque 1 no cuenta, ¿vale? Y b al cuadrado pues sería b al cuadrado. Perdón, esto no es, esto hemos dicho que es 36 al cuadrado b cuadrado. Sería simplemente b cuadrado dos veces más c cuadrado, ¿vale? De modo que el espacio recorrido sería eso, la raíz cuadrada de 36b cuadrado, bueno, 36 por 2, ¿no? Vamos a hacer la cuenta ya como la calculadora. 36 por 2 pues son 72, ¿no? Pues sería 72
72b cuadrado más c cuadrado menos la raíz cuadrada de 2b cuadrado más c cuadrado, ¿vale? Metros. Esto evidentemente es más grande que esto, no hace falta hacer valor absoluto porque va a salir positivo, ¿vale? Y esta es la distancia recorrida. ¿De acuerdo? Veis que este problema ya es un poquito más complicado. Seguiremos aumentando un poquito el nivel en los siguientes vídeos. Muchas gracias y nos vemos pronto.